Vamos con la videoclase de dislipidemia. Todo es en base al libro de medicina interna. Alguna otra información pues la hemos sacado del up to date y algo pues que podría ser algo actualizado. Este es el tema que está en el libro de Harrison. Vamos a ver como introducción primero cómo está compuesta las lipoproteínas. Esto, por ejemplo, es una micela, ¿no? Si tuviera un lípido más sería una membrana celular. Ustedes recuerden que la célula de nuestro cuerpo está envuelta por una membrana celular y en la membrana celular tiene lípidos, tiene fosfolípidos, ácidos grasos. Entonces, este lípido, esta micela, como ustedes verán, estos son los lípidos. Esto es en realidad un fosfolípido porque en la cabeza tiene fosfato y la colita ácidos grasos. Estos lípidos tienen una característica de ser anfipáticos. ¿Qué quiere decir? Anfipático significa que tiene una posición o un lugar que es polar y la otra es apolar, o también denominada hidrofílica y la otra hidrofóbica. Esto se denomina una característica de anfipaticidad. Por eso recuerden que la grasa, el aceite, pues no se mezcla con el agua, con el protóxido de hidrógeno, no se puede mezclar. ¿Por qué? Por la característica anfipática. Entonces, hay, por ejemplo, lipoproteínas de características anfipáticas, ¿no? Hidrofílicas, que están por acá afuera. Tenemos el fosfolípido y algunas apoliproteínas. Y el núcleo está formado por sustancias hidrofóbicas o apolares, es decir, que no pueden tener ni el mínimo contacto con el agua. ¿Cuáles son? Los triacilgliceroles y los ésteres de colesterol. Por lo tanto, los ésteres de colesterol y los triacilglicerol deben ser transportadas en nuestro organismo por proteínas, ¿ok? Entonces vamos a mencionar que las lipoproteínas son complejos de lípidos y de proteínas que son esenciales para el transporte de colesterol. Recuerden que el colesterol, ¿no?, tiene una característica de anfipaticidad. También sirven para el transporte de triglicéridos, como estamos viendo acá. Esto es un triglicérido, ¿ok? 1, 2, 3 gliceroles. Además, las lipoproteínas sirven para el transporte de vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Ustedes ya las saben, la A, la D, E y la K, ¿no? La filoquinona. Ahora, las lipoproteínas contienen un núcleo de lípidos hidrofóbicos, que ya mencionamos, rodeados de lípidos hidrofílicos. Cuidado que nos pregunten cuáles son los lípidos hidrofobos y los lípidos hidrofílicos. Esto es posible pregunta de examen, son conceptos de fisiología básica. Ahora, cuando estos lípidos se los pone en un tubo de ensayo y se mide la densidad y el diámetro, ¿ok? Acá le hace hincapié sobre todo a la densidad. Se realiza en laboratorio un método que se denomina la electroforesis. Nosotros en la parte clínica usamos electroforesis para lípidos y electroforesis para proteínas. Si yo hago para proteínas, puedo medir el peso molecular de cada proteína y clasificarlas, ¿no? Las proteínas alfa, las proteínas beta 1, beta 2 y las gamma. La alfa, pues recuerden que es la albúmina, beta 1, beta 2 hay otras proteínas, y las gamma globulinas tenemos las inmunoglobulinas, ¿no? Ustedes recuerden la inmunoglobulina tipo A, la tipo E, tipo E. Esa clasificación pues lo realizan por un método que se denomina la electroforesis. Bueno, vamos a tener acá aquellos lipoproteínas de alta densidad y de un diámetro mayor a 1000 nanómetros, que son los kilomicrones. Luego se va disminuyendo la densidad y el diámetro. Tenemos los remanentes del kilomicrón y las VLDLs, ¿ok? ¿Qué son las VLDLs?
viene de la traducción del inglés, ¿no? Que significa lipoproteína de muy baja densidad. Eso se denomina. Luego tenemos la de densidad intermedia y la densidad baja y la de alta densidad. ¿Qué es lo que me importa de esto? Saber cuál de estos lípidos son los buenitos, los intermediarios y los super buenos, ¿no? En realidad los malos, los intermedios y los muy buenos. Entonces, estas lipoproteínas tienen marcada una cantidad de proteínas. Estas proteínas llevan un nombre y marcan a estas lipoproteínas. Por ejemplo, las apoliproteínas, la ApoA1 y la APO2, existen en casi todas las partículas de HDL. Entonces, lo que se debe venir a la cabeza es que la APO2 y la ApoA1 es sinónimo de lipoproteína de alta densidad. ¿Y cuál es la función? Pues la función es esos lípidos, esas grasas que están acumuladas en las arterias periféricas, se las lleva al hígado y el hígado las tiene que eliminar. En resumen, las lipoproteínas de alta densidad son las que barren las grasas de nuestro cuerpo. Es decir, cuanto más HDL tengamos, pues mucho mejor. Luego tenemos la ApoB. Es muy importante esta proteína porque porque compone una parte estructural de los kilomicrones, de las VLDLs, de las IEDLs y las LDLs. Ahora, nosotros para entender la fisiopatología y luego la enfermedad de la clínica, luego dar un tratamiento y un pronóstico, debo de aprender o debo de recordar el transporte de lípidos alimentarios. Pues imagínense que nosotros comimos unas hamburguesas. Estas hamburguesas van a entrar por el tracto digestivo. Gracias a algunas enzimas, las lipasas por lipasas, por ácidos biliares, se produce un fenómeno de emulsificación. Ese es el término correcto. Y estas se van a comenzar a absorber gracias a los ácidos biliares más el colesterol que es sintetizada por el hígado. Posteriormente se absorbe a través de la linfa y se convierte en kilomicrón. Esto recuerden que está en el tejido linfático. Este kilomicrón, como ustedes verán, tiene algunos receptores muy importantes, como por ejemplo la ApoC, la ApoE y una lipoproteína muy larga denominada la ApoB48. ¿Ok? La ApoB48. Posteriormente, este kilomicrón pasa hacia los capilares y en los capilares, gracias a ciertas reacciones enzimáticas, principalmente a la fosfolipasa, ¿ok? A la fosfolipasa, se van a liberar los ácidos grasos libres que se van a ir a depositar en el tejido adiposo y en el músculo. Lo demás queda remanente como kilomicrón y regresa al hígado a través de un receptor denominado el receptor de LDL. ¿Ok? Entonces vamos a decir que los ácidos grasos de cadena larga son empacados con el ApoB48. ¿No? Además que los ésteres de colesterilo, los ésteres de retinilo y fosfolípidos y colesterol forman kilomicrones, como acá ya habíamos mencionado. Estos triglicéridos de los kilomicrones son hidrolizados por la fosfolipasa y se liberan ácidos grasos, acá, ¿no? Y los kilomicrones restantes son incorporados al hígado gracias al ApoE. ¿Ok? Dentro del transporte de lípidos, o también denominada la vía endógena, es cuando el hígado produce las proteínas. Este hígado produce las proteínas empacadas con el ApoB100, ojo con esto, son transportadas por las VLDL a los capilares y a través de esta enzima, la fosfolipasa, liberan también ácidos grasos
y se convierte en lipoproteína de densidad intermedia. Ojo, en comparación con la previa. Esto tiene dos caminos, puede ir al hígado o puede irse a otros tejidos periféricos gracias a la LDL. Luego tenemos el transporte de las HDL y el transporte inverso del colesterol. Como habíamos mencionado, las HDL son partículas que se sintetizan en el hígado, principalmente en el hígado y en el intestino. Su marcador es la ApoA1 y esta partícula de HL, donde acá el colesterol es esterificado por la lecitina colesterol acetiltransferasa. Pregunta de examen. ¿Ok? Entonces lo que hace esto es, el HDL es recoger los lípidos y llevarlos al hígado para que se los excrete. Gracias a una enzima muy importante que es la lecitina de colesterol acetiltransferasa. Ahora, dentro de los desórdenes, una vez que ya sabemos el transporte endógeno y el exógeno, vamos a la clasificación de los desórdenes de los lípidos. Por ejemplo, según esta clasificación, tenemos de 5 tipos. Esto lo he sacado del UpToDate. Donde en la clasificación de Fredrickson, en la tipo 1, donde hay una normalidad en los kilomicrones, y en el laboratorio vamos a encontrar aumento de triglicéridos mayor a 99 del percentil. En el tipo 2 tenemos de dos variedades, la A y la B, donde están alteradas las LDL y las VLDL, que también se encuentran altas. En la tipo 3 hay remanentes de LDL y kilomicrones. En la tipo 4 hay alteraciones en la VLDL y en la tipo 5 kilomicrones y VLDL. ¿Por qué es importante aprender esto? Porque gracias a esta clasificación, a este fenotipo, se dan ciertas características clínicas. Y esto es el recuadro que nos muestra el libro de Harrison, donde también los clasifica en 5 tipos, donde ya hemos mencionado cuál es la lipoproteína alterada. Por ejemplo, si nos preguntan en el examen y nos dicen, en el trastorno de lípidos de origen primario, porque ustedes recuerden, las dislipidemias se pueden dividir en primarias y en secundarias. Las primarias puede ser trastorno de un gen, que puede ser alteración de un gen recesivo dominante, o puede ser de alteraciones de varios receptores, enzimas, etcétera. Luego tenemos las dislipidemias secundarias, ¿no?, que vamos a comenzar a ver. Cuando estos lípidos se elevan, pueden ser por aumento en la producción, por aumento en el consumo o por la disminución en el aclaramiento o en la eliminación por parte del hígado. Eso es la fisiopatología básica. Si nos preguntan en el examen y nos dicen, en la dislipidemia primaria tipo 4, ¿cuál es la alteración frecuente? Entonces nosotros mencionaremos las VLDL. En la tipo 2A, las LDL. ¿Ok? Entonces, esto es lo que le caracteriza. Acá, por ejemplo, vamos a ver que cuando hay aumento de kilomicrones en el plasma se ve lechoso. Es más, hace un par de semanas había un paciente con derrame pleural, se le hace una toracocentesis y se obtiene un líquido medio blanquecino lechoso. Y pues la mayoría decían pues que era un empiema, ¿no?, que se hubiera infectado. Pero cuando se hace la citoquímica del líquido pleural y sale triglicéridos, ¿no?, mayor a 1000, entonces ya se sospechaba que era un quilotórax, ¿no? Además, estos pacientes, con las diferentes características que tienen ciertas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, en la tipo 1 los xantomas son eruptivos, es decir, se forma una especie de callosidad y eso va a comenzar a eliminar. En la tipo 2A se forman unos xantomas en el tendón, que son xantomas tendinosos y tuberosos. En la tipo 2B no hay xantomas, ¿no?
En la tipo 3 se forman en los palmares y algunos son tuboeruptivos, mientras que en el 4 no hay y en el 5 suelen ser eruptivos. ¿Ok? Si ustedes se dan de cuenta, si tienen trastorno en kilomicrones, ¿no? Kilomicrones forman xantomas eruptivos. Ahora, ¿cuál es el riesgo de pancreatitis? El riesgo de pancreatitis es cuando aumentan principalmente los kilomicrones, ¿no? Cuando es mayor a 1000 de miligramos de litro, hay un riesgo muy importante de que el paciente pueda padecer pancreatitis. Ahora, el riesgo de cardiovascular, aquellos pacientes que pueden infartarse, están sobre todo en la 2, en la 3, en la 4, principalmente. Este recuadro lo vamos a resumir finalmente cuando ya vamos a mencionar algunos defectos en el transporte de los lípidos. Por ejemplo, los defectos moleculares en la tipo 1 es la lipoproteína lipasa y la ApoC2. En la tipo 2A es el receptor de la LDL, la ApoB100, la PCSK9, la LDL-RAP, la ABCG5 y la ABCG8. Acá todavía se están en estudios. En la tipo 3 la ApoE, en la tipo 4 la ApoA5 y en la tipo 5 la ApoA5 y la otros mediadores. Entonces esto es importante para si es que nos preguntan los defectos moleculares en las dislipidemias primarias. Vamos a ir un poco a desglosar cada uno de estos. Los trastornos de lípidos asociados al incremento de LDL-C con triglicéridos normales. Dentro de ellas tenemos la hipercolesterolemia familiar. Esto en nuestro medio, en América Latina, pues no lo vemos muy frecuente, porque esto es frecuente sobre todo en Canadá y en países europeos, ¿no? Por eso no lo vemos muy frecuente. Esto se caracteriza por un aumento de valores plasmáticos de la LDL-C, la lipoproteína D, ¿no? Que tienen con triglicéridos normales. Y clínicamente, ¿cómo se los ve a estos pacientes? Se lo ve con xantomas tendinosos, como vemos acá, los xantomas tendinosos. Tienen aumento de riesgo cardiovascular, es decir, se pueden infartar rápido, y esa es la principal causa de muerte en estos pacientes. La alteración está en el gen del receptor LDL. El diagnóstico se lo puede realizar por una biopsia cutánea y la determinación de la actividad del receptor LDL, principalmente en los fibroblastos. Acá tenemos algunas imágenes de xantomas, por ejemplo en la rodilla. Aquí tenemos los xantelasmas corneales, como se ve acá, ¿no? Y pueden también presentarse en el dorso de las manos. Tenemos otra dislipidemia, que es la alteración de la ApoB100 familiar. Esta se caracteriza por incremento de la LDL-C con triglicéridos normales. También presentan xantomas tendinosos y pues tiene mayor principal de riesgo cardiovascular prematura. Luego tenemos otra alteración en la ApoB100, que es la hipercolesterolemia autosómica dominante debido a mutaciones de la PCSK9. Tenemos la hipercolesterolemia autosómica recesiva, y este ha sido muy preguntado en algunos países. La citosterolemia, que se diagnostica cuando se demuestra una concentración plasmática alta de citosterol, principalmente en la cromatografía de gas. Y por último tenemos la hipercolesterolemia poligénica, que esta es la más frecuente a comparación de otras. Yo creo que en el examen, si nos tendrían que preguntar este tipo de temas, pues yo no lo creo pertinente, porque en nuestro medio no lo vemos de manera frecuente, ¿no? Pero ya es importante conocer que existen dislipidemias de origen primario por alteraciones en receptores, en enzimas y demás, ¿no? Luego tenemos los trastornos de lípidos asociados a hipertrigliceridemia. Tenemos el síndrome de kilomicronemia familiar, también denominada la hiperlipoproteinemia tipo 1. Se caracteriza por una deficiencia en la lipasa de lipoproteína, ¿no? O también nosotros lo estamos denominando la LPL, lipoproteína lipasa. También hay una alteración en la ApoC2.
Estas deficiencias en la lipoproteína lipasa y la ApoC2 se manifiestan en la niñez en forma de episodios de dolor abdominal. Y ustedes dirán, ¿por qué el dolor abdominal en un paciente con hiperquilomicronemia? Porque este aumento de triglicéridos predispone a una pancreatitis aguda. Entonces el dolor en estos pacientes, el dolor abdominal es debido a una pancreatitis aguda secundaria a una hiperquilomicronemia. Bueno, luego tenemos otras alteraciones como la deficiencia de la ApoA5, la deficiencia de la lipasa hepática, la disbeta lipoproteinemia familiar o también denominada la hiperlipoproteinemia tipo 3. Posteriormente tenemos la hipertrigliceridemia familiar, también llamada hiperlipoproteinemia tipo 4, donde tiene una triada. Esta se caracteriza por incremento de triglicéridos mayor, entre 250 a 1000 miligramos de decilitro, un colesterol menos de 250 y disminución de la HDL. El tratamiento es con fibratos y aceites de pescado. Ahorita vamos a hacer hincapié cómo se lo va a tratar a un paciente con aumento de colesterol, con aumento de triglicéridos, o cómo se lo trata a un paciente que tiene aumento de colesterol y triglicéridos, o disminución de la HDL o aumento del triglicéridos. Y luego tenemos las dislipidemias de origen secundario. Cuando un paciente tenemos con dislipidemia, lo primero que debemos descartar son causas secundarias. Esto sí es frecuente y esto sí lo debemos de saber al pie de la letra. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos aumento de las LDL. ¿En qué enfermedades? En hipotiroidismo, ¿no? Aquellos pacientes que están obesos u obesas que no pueden disminuir a pesar de un tratamiento para la dislipidemia con el ejercicio, la dieta, y no pueden bajar de peso y tienen el LDL alto, pues hay que pedirles perfil tiroideo. ¿Y qué entra en el perfil tiroideo? La T3, la T4 y la TSH, ¿no? Para diagnosticar un hipotiroidismo primario, secundario, terciario, ya depende. En los pacientes que tienen síndrome nefrótico también aumentan las LDL en colestasis, estos que son los más frecuentes. Luego tenemos otras entidades menos frecuentes como la porfiria intermitente aguda, la anorexia nerviosa, un hepatoma y algunos fármacos. Esto es muy importante. Las tiazidas, que es un diurético que se usa mucho para la hipertensión, aumenta las LDL, al igual que la ciclosporina y el tegretol. Las LDL pues son reducidas en hepatopatías, en absorción deficiente, desnutrición, enfermedad de Gaucher, una enfermedad del hígado, enfermedades infecciosas crónicas, hipertiroidismo y fármacos de toxicidad de niacina. ¿Dónde tenemos las HDL altas? En el alcohol, ejercicio, exposición a hidrocarburos clorados, fármacos como los estrógenos. Ojo, aquellos pacientes, ¿no? Con tendencia a ser transexual o tendencia a cambiarse de sexo, que consumen muchas hormonas como el estrógeno, se han identificado en estos pacientes que tienen altas las HDL. Y las reducidas, que es muy frecuente en el tabaquismo, ¿no? Aquellos pacientes que fuman mucho tienen un índice de tabaquismo muy alto, pues las HDL son muy reducidas. Por eso, no es que el tabaco que te suba el colesterol y el triglicérido y te puedas morir de un infarto. El mecanismo es que el humo del cigarrillo, el tabaco reduce las HDL. Al reducir las HDL, pues no hay quien comienza a limpiar, si vale el término, esas arterias coronarias llenas de colesterol. Luego tenemos la diabetes, obesidad, desnutrición y demás. Las VLDL altas principalmente se han asociado a obesidad, diabetes, glucogenosis y algunas otras enfermedades que están descritas, ¿no?
las LDL altas principalmente en un mieloma múltiple, en las gamopatías monoclonales, en las enfermedades autoinmunitarias. Los kilomicrones altos en enfermedades autoinmunitarias, en la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Luego tenemos otras dislipidemias, por ejemplo la hiperlipidemia combinada familiar, donde están implicados varios genes en esta enfermedad. Como se dice combinada, pues interviene como por ejemplo la lipoproteína lipasa, la apoliproteína E, la lipasa hepática, son varios receptores. Lo que le caracteriza es porque hay un incremento moderado de triglicéridos, VLDL, LDL, disminución en la concentración de HDL, y el 20% de estos individuos pues padece cardiopatía, tiene algún antecedente de cardiopatía isquémica antes de los 60 años, ¿no? Luego tenemos las causas hereditarias de las concentraciones bajas de lipoproteínas que contienen ApoB. Esto es pregunta de examen. Tenemos la hipobeta-lipoproteinemia familiar, la deficiencia de PCSK9. En condiciones normales esta facilita la degradación del receptor del LDL, esa es la función. Luego tenemos la beta-lipoproteinemia. Luego tenemos algunas causas hereditarias de concentraciones bajas de HDL. ¿Ok? Estamos hablando, por si acaso, de causas primarias, de secundarias. Lo que baja el HDL es el tabaquismo, recuerden. Dentro de las causas primarias tenemos las delecciones génicas de locus ApoB4, el ApoB5, perdón, el ApoA1, el C3, el ApoA4. Mutaciones en los genes que codifican el ApoA1, la enfermedad de Tangier, lo que le caracteriza es una disminución primaria del HDL por una deficiencia en el ABCA1, donde clásicamente estos pacientes se caracterizan por tener un HDL menos de 5 miligramos de decilitro, imagínense, muy poca, y una ApoA1 menos de 5 miligramos también. Luego tenemos una deficiencia de la L-acetiltransferasa, que esta deficiencia de esta enzima me da una enfermedad muy rara denominada la enfermedad de ojo de pescado. Luego tenemos la hipoalfa-lipoproteinemia primaria, donde se da una HDL baja, pues que es de manera aislada, no de forma seguida. Luego tenemos las causas hereditarias con concentraciones altas de HDL, la pérdida de la función de la proteína de transporte de ésteres de colesterol, la hiperalfa-lipoproteinemia familiar. Estas son de dos tipos, las más comunes de dislipidemia primaria. Ahora vamos a resumir en todo en todos estos cuadros de dislipidemia. Lo más frecuente en pacientes que tienen solo el colesterol alto, tres entidades: la hipercolesterolemia familiar monogénica, otras formas de hipercolesterolemia familiar y la hipercolesterolemia poligénica. En resumen, monogénica, poligénica y una intermedia. En la monogénica lo que se altera, como es mono, solo en el receptor de la LDL, esto en el hígado. Como pasa en el hígado, como se encuentra en el receptor, ¿qué hace el hígado? Pues elimina los lípidos, ¿no? Los LDL. Entonces la fisiopatología va a ser falta de depuración, de eliminación, de aclaramiento de las LDL. ¿Cómo se ven esos pacientes? Pues tienen un riesgo de cardiopatía isquémica, tienen xantomas tendinosos, más xantelasmas en el arco corneal. El tratamiento pues es dar una dieta estricta baja en grasas, menos del 10 al 15%, dar estatinas, niacina, hasta en el caso que no se pueda controlar, pueden llegar a un trasplante hepático, ¿no? Porque recuerden que ustedes, la alteración está en el receptor, en la LDL que se encuentra en el hígado. Las otras formas tenemos el defecto en el ApoB100, en el PCSK9, ¿no? Y demás, que también es por falta de eliminación en el hígado
Y algunos pacientes pueden necesitar la extracción de su sangre, es decir, de su sangre estos lípidos, ¿no? La hipercolesterolemia poligénica, hay múltiples anomalías que también pueden ser desencadenadas por factores ambientales como la obesidad y la nutrición. Es la más frecuente, es un 85%, es lo que más se observa. No presentan estos pacientes xantomas y el tratamiento es similar. Luego tenemos otra entidad, 4 enfermedades con aumento de colesterol con triglicéridos. Tenemos la hipercolesterolemia familiar combinada, la genética hay varias alteraciones. En la fisiopatología aumenta la ApoB, la VLDL, hay una disminución en el aclaramiento de triglicéridos, alteración en la lipoproteína lipasa, se asocia a síndrome metabólico, el tratamiento pues es dieta, estatinas, medicina y trasplante hepático en algunos casos. Luego tenemos la hiperapo-beta lipoproteinemia, es una variante de hipercolesterolemia, donde tenemos un aumento del ApoB, que se asocia a xantelasmas y obesidad, el tratamiento es similar. Luego tenemos la bis-beta lipoproteinemia por alteración en la ApoE2, por una disminución de aclaramiento en la VLDL y aumento de kilomicrones. Lo que le caracteriza es unos xantomas tuberosos, el tratamiento es similar. Y tenemos la deficiencia de lipasa hepática, donde tenemos una disminución en el aclaramiento de las VLDL y kilomicrones. Y el tratamiento es con dieta, estatinas, niacina y en algunos casos llegar a trasplante hepático. Y terminando con los triglicéridos, tenemos la kilomicronemia familiar y la hipertrigliceridemia familiar. Acá principalmente es un defecto en la lipoproteína lipasa y en la ApoC2. En la fisiopatología aumento de kilomicrones, a veces de la VLDL. Lo que le caracteriza, tenemos los xantomas eruptivos. Ya hemos mencionado que los eruptivos están en trastornos de los kilomicrones en la tipo 1 y en la tipo 5. Se asocian principalmente a hepatoesplenomegalia y el plasma suele ser de características lechosas. Si tiene más de 1000 miligramos es riesgo para pancreatitis. Ojo con esto, pregunta de examen o posible pregunta de examen. El tratamiento es dar dieta con unas grasas menos del 15%, dar vitaminas liposolubles, ácidos grasos. Si hay una deficiencia en la ApoC2 se puede transfundir ApoC2 y en algunos casos necesitan aféresis en el embarazo porque suelen aumentar mucho la cantidad de kilomicrones. Y luego tenemos la hipertrigliceridemia familiar, donde tenemos la mutación de la lipoproteína lipasa, no aumenta el riesgo cardiovascular y se realiza el tratamiento con dieta. Y tenemos las causas secundarias, que ya le hemos mencionado y ustedes por lógica, por conocimiento básico lo pueden distinguir. Ahora vamos al tratamiento. Hace varios años, ¿no?, ya salió cómo manejar, cómo hacer un tratamiento, un diagnóstico y un pronóstico a los pacientes que tienen dislipidemia. ¿Por qué es importante la dislipidemia? Porque estos pacientes fallecen porque hacen infartos o porque hacen accidente vasculocerebral o cualquier trastorno relacionado con la dislipidemia. Por ejemplo, y dentro de ellos tenemos el famoso ATP, ¿no?, que es una guía para tratar la dislipidemia. Acá tenemos una fórmula cómo sacar la LDL-C, porque normalmente a veces los laboratorios no nos dan. Se saca con el colesterol total menos triglicéridos, esta dividido entre 5 y esta se la resta al HDL-C. Pregunta de examen. Se recomienda que a todos los pacientes adultos más de 20 años se deben determinar un perfil lipídico, es decir, a la mayoría de nuestros pacientes debemos pedirle un perfil lipídico. Después, esta muestra de sangre se la debe tomar con un ayuno previo de 12 horas. El tratamiento tenemos
de la dislipidemia con las estatinas. Estos medicamentos, el mecanismo de acción es inhibir la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Ya hace mucho tiempo, un ensayo, una investigación denominada esta investigación Júpiter, que usó un medicamento denominado la rosuvastatina 20 miligramos al día en hombres sanos y en mujeres con niveles altos de proteína C reactiva y LDL-C, y cuyo objetivo era mantener menos de 130 miligramos decilitro, encontró una marcada reducción de riesgo cardiovascular, ¿ok? Y también disminuyó la mortalidad. Su odds ratio, es decir, el riesgo relativo fue de 0.5 para riesgo cardiovascular y para mortalidad de 0.8. Y ustedes, pues los que no saben epidemiología, ustedes dirán qué es un odds ratio, o qué es un riesgo relativo y qué es un odds ratio. Lo fácil es ponerle un valor, ¿no? De 1. Si es mayor a 1, el riesgo relativo es factor riesgo, y si es menos de 1 es factor protectivo, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si algún estudio me dice que el tabaquismo para el cáncer de hígado o para el cáncer de intestino, el tabaquismo tiene un riesgo relativo de 3? Entonces me están diciendo que es un factor de riesgo. Entonces una persona que fuma tiene 3 veces más de padecer el cáncer de intestino si tiene tabaquismo, o si no. Y si es menos de 1, como por ejemplo acá, de 0.56, que es un factor protectivo, que tengo 5 veces más protección con este medicamento de sufrir un evento cardiovascular. Ya después vamos a ver la diferencia entre riesgo relativo, diferencia entre odds ratio, etc. Y para esto, para manejar, por ejemplo, una hipertrigliceridemia, tenemos el ginfibrosilo, donde usamos de manera frecuente, ¿ok? El ácido nicotínico, la niacina, principalmente aumenta las HDL, ¿ok? Y el tratamiento obviamente es también en base a una nutrición. Se ha demostrado, el libro de Harrison hace hincapié que la dieta de psyllium tiene proteína de soya y arroz chino que contiene lovastatina. Y pues cuando se le pregunta a un internista, a un cardiólogo, a un nefrólogo, a todos los que tengan que ver con dislipidemia, se dicen ¿cuáles son los valores normales en un paciente con diabetes, con nefropatía, que ya ha sufrido infarto, que tiene un riesgo alto, etcétera? Antes, según el ATP3, nos daban valores, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué nos decían? Que debemos dar tratamiento a un paciente porque nuestro objetivo va a ser reducir la LDL-C menos de 100 miligramos decilitro en pacientes con cardiopatía isquémica establecida, ¿ok? Y además nos decían que la meta es reducir triglicéridos menos de 500 para prevenir el riesgo de pancreatitis aguda. En los enfermos con cardiopatía el riesgo es alto, por lo tanto nos decían reducir la LDL colesterol de manera proporcional hasta 70 miligramos decilitro. Es decir, en pacientes que tenían, por ejemplo, diabético, que tenía pues falla cardíaca o algún trastorno cardíaco, eran mucho más estrictos, eran disminuir a menos 70 la LDL.
Y en los pacientes con riesgo moderado que poseen 2 o más factores de riesgo y un riesgo absoluto a 10 años, de 10 a 20%, la cifra era disminuir menos de 130. Y de manera opcional de 100. Como ustedes verán, nos daban un parámetro en pacientes con alto riesgo menos de 70, un paciente con cardiopatía establecida menos de 100 y aquellos pacientes con riesgo bajo menos de 130, ¿no? Pero, sorpresa, salió hace unos años el ATP4. Aquí el objetivo no te da un valor absoluto, no te dan parámetros establecidos. Lo que nos dice el ATP4 es principalmente reducir el factor de riesgo cardiovascular. Para eso se los ha dividido en 4 grupos. Pero antes el ATP4 hace hincapié al tratamiento donde dice de baja intensidad, que la considera con una reducción de LDL colesterol menos del 30%, a un tratamiento de moderada intensidad entre 30 y 49 y un tratamiento de alta intensidad una reducción mayor a 49%. Entonces estos dicen a quiénes vamos a dar tratamiento de baja intensidad, de moderada intensidad y de alta intensidad. Por ejemplo, a los pacientes del grupo 1 eran pacientes con enfermedad cardiovascular clínica. Pacientes del grupo 2, pacientes con LDL 190, más de 190 miligramos de decilitro. Grupo 3, pacientes diabéticos entre 40 y 75 años con LDL entre 70 y 189, sin enfermedad cardiovascular clínica. Grupo 4, pacientes sin diabetes y sin enfermedad cardiovascular clínica con LDL entre 70 y 189, pero de riesgo estimado a 10 años mayor a 7.5%. Entonces acá el ATP4 hace hincapié, por ejemplo, en tratar según el riesgo cardiovascular. ¿Ok? Cambia el paradigma de metas de colesterol como venía concebido, ¿no? LDL en pacientes con cardiopatía establecida menos de 70, menos de 100, ¿no? O con HDL más de 130, más de 30 miligramos de decilitro, etc. Por ejemplo, si tenemos un paciente con LDL más de 190 y que queramos decir, nuestro objetivo, señor, va a ser disminuir nuestra LDL a menos de 100, ¿no? Eso hablamos con el paciente. Y esta estrategia de tratamiento se basa en un objetivo. A veces, si no se logra, tanto el paciente como el médico pues se sienten desalentados. Pero si se pasan en la reducción porcentual, se puede llegar a un objetivo. Por ejemplo, en este caso podríamos llegar a 120 miligramos de decilitro y tener un gran impacto en la reducción del riesgo cardiovascular. ¿Ok? En pacientes, por ejemplo, con diabetes mellitus tipo 2, que están entre estas edades, que tiene factores de riesgo, se ha demostrado que reducir la LDL-C con estatinas en terapia de alta intensidad es buena, ¿no? Es muy buena. Pero aún hay pacientes con LDL que es normal y se da un tratamiento con estatinas, también disminuye el riesgo cardiovascular. Imagínense ese contexto. En personas con mayor a 70, sin otros factores de riesgo, solo por la edad ya tiene un riesgo de 7.5% para tener riesgo cardiovascular. Entonces ustedes se darán de cuenta, el manejo depende del riesgo cardiovascular. Y ahora, ¿cómo vamos a ver, cómo vamos a tratar a estos pacientes? Acá tenemos, el libro nos da una serie de medicamentos que en la práctica clínica pues cada quien usa de la experiencia que tenga o de los estudios que hayan leído. Por ejemplo, en mi caso vamos a usar atorvastatina, ¿no? Atorvastatina.
Todas esas estatinas inhiben esta enzima que es la hidroximetilglutaryl coenzima A. La principal indicación son para aquellos pacientes que tienen elevadas las LDL-C, las LDL colesterol. Aquí tenemos las dosis, que espero que no nos pregunten en el examen porque ya sería mucho, ¿no? Probablemente algunos detalles. Lo que hace es disminuir la síntesis de colesterol, aumentar receptores hepáticos de la LDL y disminución en la producción de las VLDL. Esto es lo importante, los efectos secundarios. Cuando a un paciente tú le das atorvastatina, puede venir en un mes o en 2 meses y decirte: doctor, me siento muy débil, parece que me duelen los músculos, etc. Un efecto adverso es que estos con las estatinas pueden tener mialgias, artralgias, se debe monitorizar las transaminases y algunos efectos en el tracto digestivo. ¿Okay? Luego tenemos algunos inhibidores en la absorción de colesterol como el ezetimibe. Está indicado para el aumento de la LDL-C. Lo que debemos monitorizar el efecto adverso es aumento las transaminasas. Luego tenemos los secuestradores de ácidos biliares como la colestiramina, pues como ustedes verán es más efecto adverso gastrointestinal. ¿Ok? Si un paciente nosotros iniciamos estatina, pues debemos de monitorizar la creatinfosfoquinasa, la CPK total. Y los inhibidores de la absorción del colesterol, te deben monitorizar las transaminasas y en algún momento pueden tener aumento de triglicéridos en el plasma. Luego tenemos el ácido nicotínico, ¿no? La principal indicación es en la disminución del HDL-C, colesterol. El efecto adverso, miren, esto es muy importante. Pueden presentar estos pacientes hiperemia cutánea, trastornos gastrointestinales, aumento de azúcar y ácido úrico y de transaminasas. Y la niacina, el ácido nicotínico, reduce las concentraciones plasmáticas de triglicerol. Habíamos dicho que incrementa el HDL. El efecto más frecuente es el rubor cutáneo o la hiperemia cutánea. Además, luego tenemos otros medicamentos como los derivados del ácido fíbrico, como el genfibrosil. También tiene algunos efectos sobre el hígado. Y al final tenemos los ácidos grasos omega 3, ¿no? Como está en el aceite de bacalao. Principalmente está indicado cuando hay aumento mucho de triglicéridos. Su trastorno es aliento a pescado, pues porque viene del pescado, Y el tratamiento para el HDL bajo es niacina, ¿no? ¿Dónde está acá? Niacina es el fármaco más eficaz. Y si tiene alguna duda, algún comentario en contra o en pro, pues estamos bienvenidos, estamos para debatir. Muchas gracias.